Muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos con el doctor José Sosa López, quien cuenta con una experiencia de más de 35 años en el desarrollo de soluciones administrativas y de procesos de mejora de la gestión. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto de investigación e intervención en torno a los efectos que está teniendo en el sistema intergubernamental de México la Ley Nacional para eliminar los trámites burocráticos. Esta ley fue publicada en julio de 2025 por iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y establece obligaciones para los tres niveles de gobierno en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas, entre otros temas. Muy bien, doctor, pues antes que nada le agradecemos mucho que esté con nosotros y desde su punto de vista, ¿por qué es importante analizar y dar seguimiento a esta nueva ley? Gabriel, pues muchísimas gracias por la invitación. La plataforma APP, la verdad es que me parece que se está convirtiendo en un espacio muy valioso para discutir asuntos públicos, no porque no hay otros espacios, porque creo que ustedes están dando un enfoque muy creativo y muy abierto, y me parece que justamente el tema de hoy se inscribe mucho en esta línea editorial de ustedes, las cosas con un sentido muy crítico. Esta ley nacional para eliminar trámites burocráticos, la verdad es que es de gran trascendencia, aunque hay que decirlo con una orientación muy técnica y muy procedimental, quizás por eso no ha alcanzado, digamos, a llegar a los titulares, porque, bueno, vivimos una época donde pues todo es política, todo es discusiones entre partidos, entre líderes ideológicos, y hemos perdido un poco de vista también por el énfasis muy populista de sus gobiernos dominantes, de nuestra mayoría dominante, de pensar que lo técnico no es importante, que lo único importante es la misión social, la orientación política, todos estos elementos que configuran el debate. Pero sin embargo, esta ley de nacional para eliminar trámites burocráticos es importantísima, Gabriel, porque incide en una de las líneas que tienen que ver con el desarrollo económico, con la posibilidad de generar crecimiento y en el mismo sentido con la posibilidad de seguir ampliando, digamos, los niveles de bienestar en los que el país sin duda alguna está involucrado en los últimos años, pero que la ley, digamos, va a incidir sobre todo en cómo ciertas reglas del juego económico y social se van a modificar a partir del hecho de que en la centralidad de los trámites de nuestra vida, o sea, en el siglo XXI, en esta sociedad globalizada que vivimos, en este entorno abierto, lo cierto es que los trámites, los procedimientos, los servicios forman parte de la condición humana, forman parte de vivir en una ciudad, de vivir en un ambiente rural, pero todos estamos sujetos a un trámite, que si la acreditación, que si el permiso para construir y ampliar nuestra vivienda, que si los servicios de agua potable, los servicios de recolección de basura, los servicios, por ejemplo, en educación, en salud, todo tiene que ver. La ley va justamente al corazón de esta dimensión de nuestra realidad más contemporánea, los trámites y servicios. En su propio nombre refleja, digamos, varias acepciones que son muy importantes. Esta ley para eliminar trámites burocráticos, pues basada sobre todo en una idea de simplificar al ciudadano, a las familias, ¿no? Todo aquello que tengan que hacer frente al Estado tiene, digamos, una orientación en el sentido muy generosa, pensando en que hay que quitarle la carga burocrática, lo que en el contexto sajón llamamos el red tape, la cinta roja, es los trámites. Si recuerdas, hace no muchos años había algunos cómicos que se reían de esta situación y decían que pues, cuando ibas a hacer te tenías que llevar la factura del refrigerador, las calificaciones de la educación de tu abuela, etcétera, etcétera. Bueno, esta ley para trámites burocráticos va un poco en ese sentido, pero en términos muy concretos tengo que decir que es muy importante porque la ley ahora que nace y que tiene además una singularidad jurídica que poca gente la ha destacado. Muy pocas de ellas en nuestro país tienen ese título de ley nacional. Es la ley nacional para eliminar trámites burocráticos. Esta es una ley nacional que no es una ley federal, no es una ley estatal, pero tampoco es una ley general como aquellas que es la Ley General de Educación o la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, que tienen, digamos, concebido un sistema intergubernamental. Aquellas normas que tienen este carácter de ley nacional, en realidad
hasta antes de que apareciera nuestra ley, la que estamos comentando, solo había, digamos, códigos y códigos de procedimientos que tenían este carácter nacional, porque lo que pretendían era uniformar la forma en que trabajaban autoridades y la forma en que la sociedad civil, los individuos, se acercaban a las autoridades. Esta ley nacional tiene una aspiración de uniformidad y es uno de los aspectos que también considero importante destacar, Gabriel, porque se pretende en esta lógica de lo nacional, distinto a una ley general o una ley de cooperación intergubernamental, se pretende que en el país los trámites sean exactamente iguales y como seguramente discutiremos en un momento, eso tiene enormes implicaciones porque sin negar que uno puede decir, pues qué bueno, porque pues, pagar el teléfono o sacar una constancia de no adeudo, pues tendría que ser similar en todos lados. Cuando entramos ciertas sutiles diferencias entre el ámbito urbano y el rural, entre los trámites que implica la educación o los que implica la salud, esta idea de la uniformidad puede ser problemática porque estamos hablando de las obvias e inevitables diferencias que derivan de la condición social, étnica, incluso de la condición de sexo o género, pero también de las diferencias regionales. No es lo mismo un municipio costero, tropical, que una ciudad en el altiplano de clima templado, ¿no? No es lo mismo los trámites en una industria como puede ser farmacéutica que los trámites que tienen que ver, por ejemplo, con las exportaciones de automóviles o los trámites relacionados, por ejemplo, con la obtención de un permiso para construir, digamos, cierto tipo de infraestructura, las granjas eólicas, las granjas solares. Entonces, en este idea de la uniformidad, desde nuestra perspectiva del grupo con el que trabajo, corremos el riesgo de que en el afán de la uniformidad y simplificación se puedan perder algunos elementos de diferenciación o de particularidades regionales, étnicas, sectoriales, que yo creo que es necesario tener presente. Muy bien, doctor. Pues fíjate, qué bueno que esto que nos plantea uno, es una ley de carácter nacional y que obviamente pues todos la tienen que implementar. Entonces eso nos lleva a la siguiente cuestión, ¿no? Ajá, ¿cuáles son estos cambios significativos en la forma en la que los tres niveles, los tres órdenes de gobierno se tienen que coordinar en materia de mejora regulatoria, desarrollo de sistemas y justamente la simplificación de los trámites? Ajá. En realidad, ¿de qué estamos hablando? Sobre esto que usted nos menciona, que es también importante, pues sí, la aplicación nacional, pero también el que no se pierdan estas singularidades, ajá, de cada uno de los territorios, cada una de las regiones y por supuesto, pues de los órdenes de gobierno. Pues sí, Gabriel, lo mencionas, esto es muy importante y qué bueno que señalas tú esas tres materias que contempla la ley. Lo primero que tengo que decirte es cuál es el nuevo arreglo que la ley busca. Además, hemos de decir que es una ley que está en proceso de implementación. Todavía no se puede considerar que está plenamente vigente porque justamente estableció un antes y un después. ¿Cuál es ese antes y ese después? Bueno, la ley tiene la gran aspiración de, a través de un ejercicio de recentralización, que aquí muchas de las personas, de los amigos que nos escuchen, pues van a saltar en su silla diciendo, ¿cómo? Claro. Después de tantos años de buscar el federalismo, de buscar la descentralización, el fortalecimiento de las instancias subnacionales, el acercar el gobierno a los ciudadanos, en estos esfuerzos que pues, hemos visto muchos capítulos a lo largo de la historia administrativa de México, pues no, a pesar de todos esos esfuerzos, la ley tiene una ambición recentralizadora. ¿A qué se refiere? Bueno, la ley se refiere justamente a que toma, digamos, dos decisiones contundentes y fundamentales que van a reconfigurar el sistema intergubernamental, el sistema federal mexicano, en términos de cómo se emiten las normas para establecer cómo se atiende un derecho, cómo se hace un procedimiento, cómo se forma un trámite y un servicio. Es decir, esta primera decisión es que la ley establece que ahora hay una autoridad única y nacional, que es la única que tiene la capacidad de generar los mecanismos regulatorios, los marcos regulatorios para la acción de trámites y servicios y para la protección, defensa y vigencia de derechos como la educación, la salud, el pago de impuestos,
ciertas reglamentaciones, incluso normas sanitarias, normas de productos, normas, digamos, ¿no? Es decir, la ley establece, y en esto sí ya está vigente, que es la Agencia de Transformación Digital, la Agencia Nacional, la que es la que va a tener la capacidad de establecer los marcos regulatorios para todos los procesos administrativos del país. Y en la promulgación de la ley se estableció la obligación, uno, de que todos los gobiernos estatales o municipales cancelaran sus leyes, sus reglamentos y las estructuras administrativas de organismos que pudieran estar involucrados en la mejora regulatoria. Como sabemos, pues desde hace aproximadamente 20 años en México hemos venido en un proceso que pasó de simplemente la mejora de trámite a un proceso que llamábamos de mejora regulatoria, y vamos a tener la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que después se replicó con las comisiones estatales, y en los niveles municipales pues teníamos los reglamentos de mejora regulatoria. Bueno, todo eso por acto jurídico de esta nueva ley ha desaparecido, y de momento no hay una instancia que la sustituya, sino todas las instancias gubernamentales, además, se vieron en la obligación de enviar, de depositar en un repositorio nacional a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para crear el Registro Nacional de Regulaciones o Registro Nacional de Normas Administrativas, para que ellos, esta agencia, sistematice, centralice, concentre y después formule un ejercicio que está en vigor. ¿Cuáles van a ser las reglas para cobrar el predial, para organizar los sistemas de agua potable, para que se emitan certificados de educación, para que se emiten normas oficiales, etcétera, etcétera, etcétera? Ese es el primer acto, digamos, fundacional del nuevo sistema intergubernamental. El segundo, y como tú lo mencionas en tu comentario, tiene que ver con las soluciones digitales o con el soporte informático, que como sabemos, tenemos también ya casi 20 años de vivir en estos paradigmas que primero llamamos el gobierno electrónico, ahora llamamos el gobierno digital o la administración digital, que digamos corresponde mucho también con lo que ocurre en el sector privado y en el sector social, ¿no? Todo el mundo tiene un sistema, una app a través de la cual pues prestan sus servicios, ofrecen información y aceptan trámites o solicitudes o compras de los ciudadanos, de las empresas, de los sindicatos, de las cofradías, en fin. Este segundo acto fundacional consiste en también la Agencia de Transformación Digital decretó una recentralización, y por acto de ley, por gracia de ley, esta Agencia de Transformación Digital de un día para otro se convirtió en la única legítima propietaria de todos los desarrollos informáticos, de todos los sistemas y de todas las aplicaciones electrónicas que en el país existan y que se hayan desarrollado con recursos públicos o en atención a una función gubernamental. Es decir, no solo centralizó las normas, cómo emitir las normas, sino también está centralizando el desarrollo de software, el desarrollo de apps, para también establecer una base informática y de sistemas. Como ya seguramente quien nos esté viendo o escuchando se estará imaginando, bueno, pues esto significa una enorme centralización, porque vivimos una época donde la diversidad, la heterogeneidad, la posibilidad de que cualquier muchacho de carrera, una empresa, no importa su tamaño, pueda desarrollar sus propios sistemas. Bueno, en el ámbito gubernamental, en términos técnico-normativos, ahora estamos todas las instancias de gobierno obligadas a depositar en la Agencia de Transformación Digital nuestros desarrollos de software, y sí que los desmontemos, que los dejemos de usar. La agencia en este sentido contempló, tanto en sus normas transitorias como en los procedimientos administrativos que ha estado implementando, la verdad de que mientras no haya un sistema centralizado que lo sustituya, el gobierno municipal, el DIF, la Secretaría de Promoción Económica Estatal, la Comisión Estatal del Agua, cualquiera, incluso las instancias federales, pueden seguir operando sus sistemas, pero no pueden seguirlos desarrollando, no pueden, digamos, modificarlos, sino que tienen que esperar a ver cuál va a ser tanto el modelo de norma, el modelo regulatorio, como las bases tecnológicas y de sistemas que se van a decretar para que todo esto funcione. Entonces, digamos, el primer reto analítico que esta ley nos plantea es cómo entender y cómo interpretar este nuevo sistema intergubernamental basado en un ejercicio de recentralización que, por otra parte, también hay que decirlo, no implica que va a anular la capacidad de gobiernos estatales o municipales. No,
lo que pretende es regularlos bajo la idea de un sistema homogéneo que permita que en Yucatán o en Tijuana el trámite tenga la misma regulación, las mismas bases informáticas y sobre todo la misma simplicidad a la hora de ser ejecutado. Muy bien, doctor. Pues dado el hecho, de acuerdo a lo que usted nos está comentando, pues obviamente esta es una recentralización, ¿no? De los trámites y de los procesos gubernamentales. Entonces, me surge la duda, ¿qué deben de hacer? Entonces, ¿qué estrategia deben de tomar a los gobiernos estatales y sobre todo los gobiernos municipales ante esto? Pues mira, Gabriel, la verdad es que pones el dedo en la llaga y me parece muy importante y muy pertinente tu pregunta porque, pues, a fin de cuentas, seguimos viviendo en un régimen federal, pero sobre todo, somos un país tremendamente diverso, tremendamente heterogéneo, en lo ideológico, en lo cultural, pero también en las diferentes formas en que en nuestras ciudades, en nuestros ámbitos rurales, en nuestros climas tropicales, en los climas de bosque de altura, se llevan a cabo las diferentes funciones políticas, económicas y sobre todo las funciones sociales. Entonces, aunque la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos tiene esta aspiración recentralizadora, lo cierto es que no pretende uniformar al país, no pretende, digamos, como aquella visión distorsionada que teníamos en los años 70 de que en China toda la gente vestía igual, con su casaca, con sus pantalones amplios y con zapatillas, ¿no? De té. En realidad, la ley sí pretende, digamos, que se respete toda esta diversidad, pero generar una base instrumental, digamos, única, en la que pues hay que empezar a reconocer que el hecho de querer construir un sistema intergubernamental recentralizado va a tener que enfrentarse con el enorme reto de incorporar la diversidad y la heterogeneidad, además en un contexto en el que, pues, invariablemente tenemos que seguir hablando de democracia, de participación ciudadana y de los retos que provienen de la globalización, ¿no? Si nuestra economía, nos guste o no, pues ya es una economía basada en el conocimiento. Nuestra sociedad, nos orgullezca o no, es una sociedad también muy basada en la idea de procesos basados en conocimiento, en tecnología. Y entonces, el gran reto es cómo mantenemos este interés por ser homogéneos, pero respetando la diversidad. Y es ahí donde yo creo que tu pregunta se vuelve muy importante porque pues las autoridades estatales y municipales, que recordemos no son unas, es decir, no solo hay 32 gobernadores, no solo hay 2.400 alcaldes. Cada gobernador tiene un equipo administrativo y tiene instituciones, su Congreso, su Poder Judicial, pero también todos sus organismos en el área económica, en el área del bienestar, en el área de la infraestructura, en el área de la protección ambiental, y lo mismo los ayuntamientos, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto, y en ese sentido yo lanzo una invitación a que empecemos a dialogar y a reflexionar sobre la importancia de, sin negar la vigencia y el imperium de esta nueva ley, empecemos a trabajar la idea de cómo yo me reconozco en este esfuerzo de crear un solo patrón de bienestar y de trámites, pero al mismo tiempo voy a incorporar mi diversidad, mi heterogeneidad. Es decir, yo creo que gobernadores, secretarios a nivel estatal, directores de organismos públicos, directores de instancias tan importantes como pueden ser las comisiones estatales de riesgos sanitarios o los programas forestales o los programas de apoyo a la producción agropecuaria, tienen que empezar a ver de qué manera sus necesidades, sus formas de organización política, productiva, social, tienen que entrar a esta plataforma, pero sin perder su identidad. Y yo, como decía, pues hago la invitación un poco a que dependencias estatales y gobiernos municipales empecemos a reflexionar en qué soy, qué pretendo, qué necesito, cuáles fueron mis avances regulatorios y cuáles fueron mis avances en el desarrollo de sistemas, para ponerlos como el punto, digamos, de partida. No es que se hayan borrado el mapa, sino para decir, bueno, cualquier gobierno municipal puede estar interesado en adoptar mejor práctica, pero también debemos pensar que mi gobierno municipal, el de mi ciudad o el de mi estado, puede ser que tenga el mejor sistema, que todos deberían de copiarlo. Entonces, en ese sentido, las regiones y las ciudades, las zonas metropolitanas, tienen cosas que aportar porque podría ser que las mejores prácticas no provengan de otro país, no provengan del gobierno nacional,
sino provengan justamente de estos esfuerzos por cobrar mejor el predial, por tener un padrón catastral eficaz, por registrar bien a los niños en las escuelas, por atender, digamos, un registro bueno de recursos naturales, de áreas naturales protegidas y de administrar la diversidad, la masa forestal, la protección de especies en peligro de extinción. De ahí pueden salir las mejores prácticas. Entonces, yo sí creo que es un momento en el que dependencias, funcionarios, pero también los ciudadanos, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, deberíamos estar profundamente preocupados por la forma que quiere crear un sistema intergubernamental homogéneo, pero que no va a negar no va a negar la diversidad, no va a negar las particularidades de nuestro clima tropical, de nuestros bosques de altura, de nuestros desiertos, y pensemos también de nuestras propias características como grupos humanos. Los trámites seguramente incorporar estas aspiraciones largamente sostenidas, por ejemplo, de que los trámites se puedan hacer en lenguas indígenas, del mosaico cultural que caracteriza como país, pero eso también tiene ciertas complejidades y ciertos retos, porque no es solo una cuestión de traducción, una cuestión de la transferencia de los sentidos polisémicos, de incluso de la incorporación de las visiones, de las cosmogonías de estos grupos, donde el trámite a lo mejor puede ser inútil. No olvidemos, por ejemplo, que tenemos un régimen electoral que reconoce los usos y costumbres, que no es el proceso democrático liberal de derecho positivo que existe en todo el país. En algunos municipios donde hay usos y costumbres son los viejos, el consejo de viejos manda, en otros es el matriarcado, y eso no significa que por no estar en las urnas y por no tener votos no sean igualmente democráticos. No. ¿Cuáles van a ser las características de nuestra nueva regulación, de nuestros nuevos sistemas informáticos, para asegurar que la diversidad y la riqueza, esta multidiversidad, esta variabilidad del país, queda reflejada en este nuevo sistema intergubernamental centrado en eliminar trámites burocráticos? Doctor, pues como siempre usted nos ha dado la solución, ¿no? A este proceso de recentralización, pues en realidad en vez de verlo como un problema, pues encontrarle la oportunidad, ¿no? Ajá, y que se puedan encontrar en estas nuevas formas de hacer los trámites, pues que se pueda plasmar nuestra pluriculturalidad y aparte pues toda la multidiversidad que tenemos los mexicanos. Pues aprovechando, doctor, pues que usted ya está en plena investigación, me gustaría ver si nos puede adelantar un poco, si ya tiene algún hallazgo o resultado que usted espere alcanzar justamente, en esta investigación e intervención que usted ya está desarrollando. Ay, Gabriel, pues te agradezco mucho esto. La verdad es que sí, el grupo de gente que estamos trabajando en esto tenemos, digamos, varias inquietudes que aunque tienen todavía un carácter preliminar, porque pues la ley apenas tiene pocos meses, ni siquiera tiene 2 años de haberse publicado, pero digamos ya tenemos hallazgos preliminares que creemos que es necesario compartir porque, digamos, hay elementos del procedimiento de la evolución de la aplicación de la ley que si no son debidamente interiorizados, si no son debidamente conocidos, pueden generar, digamos, problemáticas o situaciones que más allá de ser problemas en sí mismos, lo que pueden representar son rezagos o vueltas al pasado, cuando el país ya tiene muchos años evolucionando, digamos, en la solución de ciertas cuestiones, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues el primer hallazgo que puedo poner a disposición y de la gente que nos escuche es que hay un enorme riesgo de parálisis si no entendemos que en la construcción de este nuevo sistema intergubernamental es necesario mantener la vigencia del principio de autoridad pública. Es decir, no porque te hayan pedido que esperes y que dejes de regular eso, y no porque tu software ahora sea parte de un sistema más amplio, quiere decir que vas a dejar de hacer actos de autoridad, quiere decir que vas a dejar de proteger derechos o implementar procedimientos, y mucho menos no puedes dejar de ofrecer el servicio, ¿no? Entonces, el riesgo de parálisis es muy claro, es muy abierto. En ese sentido, nosotros sí llamamos la atención para crear conciencia en empresarios, en líderes de organizaciones de la sociedad civil y sobre todo en servidores públicos responsables de trámites y servicios, que no estén a la espera solamente de la respuesta de la Agencia de Transformación Digital, sino que es necesario que eviten la parálisis porque
Todos sabemos que algunos sistemas electrónicos requieren mantenimiento o actualizaciones que en principio la ley tiene prohibida. Eso no quiere decir que el mantenimiento debido o la póliza de mantenimiento, la renovación de la licencia, no pueda actualizarse porque los sistemas van evolucionando y hacer que por un pequeño cambio tecnológico en las redes o en los códigos, nuestro trámite se anule y la gente deje de poder pagar su trámite a distancia. Imagínate, poblaciones rurales retiradas que les ofrecen la posibilidad de ir a una localidad cercana y a través de una oficina de telégrafos, de correo, de una tienda de conveniencia, puedan pagar sus trámites o obtener su acta de nacimiento. Si no actualizamos nuestros sistemas por parálisis, esas personas van a tener que viajar 3 horas con un costo económico personal altísimo cuando ya les habíamos ofrecido la cercanía del servicio. En ese sentido también, pues, la propia evolución de nuestros problemas implica que, aunque vamos a utilizar la regulación, no quiere decir que nuestros actos de autoridad no deban seguir contemplando, por ejemplo, las variaciones. Hoy en día tenemos fenómenos que están cambiando nuestra vida y que incluso provienen de la propia evolución. En este tema de las plataformas de hospedaje temporal, en este tema del hospedaje internacional, que ahora en estas épocas donde tenemos tantos visitantes en México, pues es, ¿qué va a pasar con la regulación? La autoridad metropolitana que se enfrenta al problema de la gentrificación no puede dejar de actualizar sus regulaciones, no puede dejar de intervenir en la entre vecinos, en el debido cobro de los impuestos por una actividad productiva como es el hospedaje temporal. Es decir, nuestra regulación. Entonces, el primer riesgo que te comparto es el de la parálisis. Todos tenemos que reconocer y entonces hay que tener proactividad y hay que hacer un diagnóstico inicial desde las ONGs, desde los empresarios, pero sobre todo desde los servidores públicos para evitar caer en esta parálisis, ¿no? El segundo hallazgo que te puedo compartir es que, pues por otro lado, nosotros que el reto que se dio a sí misma la Agencia de Transformación Digital de incorporar en una sola base de datos todas las regulaciones y en un solo repositorio todos los sistemas de software, plantea un reto que prácticamente en ningún otro lugar del mundo se ha hecho con esas dimensiones. Porque no solo es el tamaño del país, no solo es el peso demográfico o la diversidad territorial. Hasta un país pequeño como Singapur, el mismo proceso lo hizo, creando entre 4 y 7 organismos. Y en México, por esta lógica que ahora tenemos de una autoridad, de una austeridad llevada al extremo, le hemos dado una sola agencia la responsabilidad que en otros países la llevan a cabo 4 o hasta 7 agencias. El modelo más sólido y más consolidado, digamos, de este esfuerzo de simplificación es el del Reino Unido, y ahí son 7 agencias las que llevaron a cabo la transformación, claro, coordinadas con un ministerio, bajo la supervisión del gabinete en pleno, pero 7 agencias, es decir, 7 cuerpos humanos que se fueron especializando en los diferentes aspectos. Nuestra agencia de transformación digital se puso a la enorme tarea de saber de regulación o de todas las regulaciones que puede haber y saber también de sistemas o de todos los sistemas, códigos, modelos y apps que puedan haber. Y la verdad es que nuestra conclusión preliminar es que sin poner en tela de juicio la competencia y capacidad de la agencia, nosotros creemos que es un esfuerzo humanamente imposible de cumplir, sobre todo porque la ley contempla que para el año 2030 ya tenemos todos y cada uno de los sistemas que la ley contempla. Yo invito a la gente que nos escucha a que baje la ley, la lea por encima, es de bastante sencilla lectura, para que vean todos los sistemas, todos los modelos que se están buscando implementar. El modelo más importante es el de atención ciudadana, ¿no? Pero que lógicamente el reto tecnológico, el reto ambiental y el reto, insisto yo, de incorporar la diversidad en un esfuerzo homogenizador es, desde nuestro punto de vista, un reto humanamente muy complejo, humanamente muy difícil de cumplir en tan solo 5 años. Al doctor, pues le agradezco mucho. Mire, usted ha sido muy claro, ¿no? Tanto en los problemas que nos puede traer la Ley Nacional para eliminar los trámites burocráticos, la oportunidad que también
conlleva la misma y pues la invitación que nos hace, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esto a buen puerto? Pues participando, ¿no? Haciendo verdaderamente política y haciendo administración, ¿no? Para que pues justamente podamos llevar esta gestión a buen puerto. Doctor, no sé si guste agregar otro detalle, está clara cuál es su opinión y pues a dialogar, ¿no? A eso se trata ahora, a sentarnos tanto gobierno, sociedad civil, empresarios, academia, para llevar justamente a buen puerto esta ley. Pues Gabriel, agradecerte mucho el espacio. Yo que, por ejemplo, plataformas como APP son un buen espacio porque yo me atrevo a decir que en muchos sentidos vamos a tener la necesidad de una especie de activismo digital y activismo burocrático para sensibilizar sobre este riesgo de parálisis, para sensibilizar sobre este enorme problema de sobrecarga que tiene la agencia federal, la agencia nacional. Y entonces yo creo que el espacio como APP pues puede ser un punto de concurrencia para que, sin necesidad de entender que todos nos pongamos de acuerdo, la consigna o la petición, digamos, el grupo de académicos y de practicantes que estamos involucrados en este proyecto, insistimos empiecen a discutir y resuelvan su discusión, asiéntenla a su alcance. Si es solo municipal, bien, si es solo sectorial, si es solo los trámites para abrir empresas o si es solo de los trámites en materia de protección ambiental, no importa, pero asentemos la discusión, no la dejemos vacía porque aunque la agencia se autoimpuso esa tarea, sería poco responsable desde un punto de vista político, pero también social, esperar a que ella lo resuelva todo. Es decir, como dice el viejo refrán de las abuelas, ¿no? A Dios rogando y con el mazo. Entonces, yo creo que en la medida en que todos participamos y contribuyamos, esto evidentemente va a pasar de ser ahora un conjunto de riesgos, como nosotros definimos, a un conjunto de potencialidades y confío que en poco plazo a una realidad administrativa mucho más funcional. De verdad, muchas gracias, Gabriel, pues esta plataforma APP, yo estoy seguro que está llamada a convertirse en un espacio privilegiado y confío en que todos podamos converger y compartir preocupaciones e ideas. Doctor, le agradezco mucho sus palabras y pues le agradecemos más, ¿no? Su asistencia. Los que hemos tenido el gusto de conocerlos de hace tiempo sabemos que usted soluciona problemas, y problemas en la gestión pública. Entonces, le agradecemos que ya haya tomado este gran toro por los cuernos, que ya esté en proceso de investigación y procesos de intervención. Y entonces, pues a todos los que nos escuchan, pues usted está abierto, ¿no? Al diálogo y pues que asistan también con usted, ¿no? Si nos permite, pues obviamente seremos el vínculo, ¿no? Para que pues justamente esto se abra y empecemos esa discusión y sobre todo lleguemos a una mejor gestión. Doctor, le agradecemos mucho y pues esperamos en fecha muy próxima tener una segunda parte sobre esta entrevista ya en la aplicación y en cómo lo están viendo los municipios y los estados. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes. Pues que esto siga, ¿no? Muchas gracias. Gracias.